Hola, en este video vamos a estudiar límites de la forma infinito sobre infinito que involucran polinomios y raíces de polinomios. Y vamos a hacer unos cuantos ejemplos para ilustrar el método de resolución que vamos a estudiar. Principalmente, estos límites se presentan como límites al infinito de fracciones que involucran polinomios y también raíces de polinomios. También tenemos el caso de fracciones que involucran exponenciales y logaritmos, pero eso lo estudiaremos en un video próximo. Para empezar con el método de resolución tenemos que recordar cómo es que funcionan los límites al infinito de los polinomios, porque lo vamos a necesitar. Si tenemos un polinomio, el más sencillo de todos sería x con alguna potencia. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que el límite cuando x tiende a más infinito de x a la n siempre es más infinito para todo x, para todo n, un número natural. ¿Ok? Natural distinto de cero. Entonces quitemos aquí el cero por cualquier cosa. Entonces las potencias de x siempre van para más infinito cuando el x se va para más infinito. Eso es muy sencillo. ¿Qué pasa en menos infinito? Bueno, en menos infinito tenemos dos casos. Si n es par, entonces el límite cuando x tiende a más infinito, a menos infinito, de x a la n es más infinito. Entonces cuando tenemos un exponente par, el límite cuando x tiende a menos infinito de x a la n va a dar más infinito. ¿De acuerdo? El infinito va a ser positivo. Y luego si n es impar, tenemos lo contrario. El límite cuando x tiende a menos infinito de x a la n es menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces en más infinito, x a la n siempre va para más infinito. Y en menos infinito, pues el límite va a depender del polinomio que tengamos, ¿verdad? Si tenemos exponente par, vamos para más infinito. Si tenemos exponente impar, vamos para menos infinito. Noten que esto es solamente para polinomios de la forma x a la n, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo un polinomio p de x? Tengo p de x un polinomio. ¿Cuánto será el límite cuando x tiende a más o menos infinito de ese polinomio? ¿Verdad? Ahí no podemos aplicar esto de aquí arriba porque en un polinomio podemos tener varias potencias de x sumándose. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué aplicamos? Bueno, pues resulta que solamente en más infinito y en menos infinito, los polinomios se comportan de la misma manera que su término de grado mayor. Entonces, si a por x a la n es el término de mayor grado de nuestro polinomio, es decir, el exponente de la x es el exponente más grande que podemos encontrar en ese polinomio. Entonces el límite en infinito del polinomio es igual al límite en infinito, más o menos infinito, de ese término de mayor grado. Es decir, en más y menos infinito, en el límite, nuestro polinomio solamente considera el término de mayor grado, todos los demás los ignoran. Y pues ya aquí, una vez que hacemos esta simplificación, es muy fácil calcular el límite, ¿verdad? Porque aquí la constante que esté multiplicando al x a la n la sacamos afuera del límite con propiedades y luego nos queda un límite en infinito de algo de la forma x a la n que ya lo estudiamos acá. ¿De acuerdo? Entonces, ahí simplemente sería aplicar propiedades. ¿Ok?
Habiendo recordado un poco sobre el manejo de límites de polinomios en infinito, ahora vamos a estudiar propiamente la técnica que nos permite calcular límites en infinito em, de la forma infinito sobre infinito. Y esa técnica es lo que se conoce como factor común forzado. ¿Qué es un factor común forzado? Básicamente es obligar un factor común. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo el polinomio 2x a la 3 más 1 y yo quisiera sacar un factor común de 2 a ese polinomio, a simple vista alguien me podría decir no se puede, ¿verdad? Porque el primer término 2x a la 3 sí tiene el 2 multiplicando que puedo sacar a factor común, pero para poder hacer eso yo tendría que poder expresar 1 como la multiplicación de 2 por alguien, ¿verdad? Para poder sacarle el factor común. Y eso en los números enteros, por lo menos, no se puede. ¿Ok? Pero como nosotros trabajamos en los números reales, pues ahí sí podemos hacer muchas cosas. Y aquí lo que tenemos que recordar es la ley de cancelación de las fracciones. ¿Ok? Resulta que un número A yo siempre lo puedo escribir como A por B sobre B. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque B sobre B es 1. Entonces este A por B sobre B no es más que A por 1. ¿De acuerdo? Y entonces esto es lo que uno hace para forzar a que existan factores comunes. Entonces, por ejemplo, aquí 2x a la 3 más 1 yo lo puedo escribir como 2x a la 3 más, y ahora 1 yo lo voy a escribir de manera que me salga un 2 multiplicando. ¿Cómo voy a hacerlo? Con esta forma, escribiendo 1 en lugar de A y en lugar de B voy a escribir un 2. Entonces, 1 lo voy a escribir como 1 por 2 sobre 2. Y entonces ya tengo aquí un 2 multiplicando que puedo sacar a factor común. Y me quedaría 2 por x a la 3 más un medio. Pues vean que inicialmente yo no podía ver un factor común de 2 porque el 1 no tenía un 2 multiplicando, por así decirlo. Pero con propiedades de los números reales y utilizando fracciones, yo puedo obligar a que aparezca ese 2 multiplicando para después sacarlo a factor común. Esto también se puede hacer con variables y eso normalmente lo vamos a trabajar con variables. Por ejemplo, si yo tengo x a la 5 más x a la 2 y yo quiero sacar un factor común de x a la 5, a primera vista no se puede, o como polinomio propiamente no se puede, porque x a la 2 yo no le puedo sacar x a la 5 como factor. Aquí lo más que podría hacer para mantenerme en polinomios es sacar x a la 2 a factor común, ¿verdad? Uno siempre sacaba la x de menor grado a factor común. Pero si yo me permito tener fracciones, entonces esto yo lo puedo escribir de la siguiente manera. X a la 5 por 1 más 1 sobre x a la 2. 1 sobre x a la 3, perdón. Esta sería la manera directa de hacerlo. Podemos hacer un paso intermedio para que veamos un poquitito más claro qué fue lo que sucedió. Aquí lo que estoy haciendo es escribiendo x a la 2 como x a la 2 por x a la 5 sobre x a la 5. Saqué un x a la 5 a factor y adentro me queda x a la 2 sobre x a la 5. Y esto se verifica porque cuando yo hago aquí la multiplicación me queda x a la 5 por 1, que es x a la 5, más x a la 5 por x a la 2 sobre x a la 5. Ahí x a la 5 se me cancela con el que tengo en el denominador y solamente me queda el x a la 2 que tengo aquí. Entonces se verifica que esas dos expresiones son iguales, ¿verdad? Simplemente hay que notar que vean que ya esto que está aquí escrito, x a la 2 sobre x a la 5, ya no es un polinomio, porque los polinomios no pueden tener variable en el denominador, ¿verdad? Entonces ya ahí me salgo del ámbito de los polinomios.
pero en el caso de límites eso no es ningún problema. Y ya simplemente si quiero ver esto como lo habíamos escrito antes, de una manera más simplificada, simplemente cancelo x a la 2 con x a la 5, se simplifica como 1 sobre x a la 3. ¿Ok? Entonces esto es lo que vamos a utilizar en los ejemplos para calcular efectivamente los límites infinito sobre infinito. Vamos con el primer ejemplo. El límite cuando x tiende a más infinito de 3x a la 3 más 2x menos 1 sobre 2x a la 3 menos 4x a la 2. Entonces, aquí tenemos un límite en infinito de polinomio sobre polinomio, o sea, una función racional. Em, Cuando vienen este tipo de límites, casi siempre lo que hay que hacer es un factor común forzado para obtener expresiones que podamos trabajar sobre el límite. Ahora la pregunta es, ¿qué factor común forzado es el que voy a sacar? Pues la respuesta siempre es que vamos a sacar a factor común la x de mayor potencia en el numerador y en el denominador también. Lo vamos a hacer por separado. Vamos a sacar un factor común en el numerador y otro en el denominador. Y siempre el factor común que se saca es la x de mayor potencia. Entonces en el numerador voy a sacar un x a la 3 a factor común forzado, que la mayor potencia es x a la 3. Y en el denominador también tengo como mayor potencia x a la 3. Entonces ahí también voy a sacar ese factor común. Entonces esto me queda de la siguiente forma. Esto es el límite cuando x tiende a más infinito de. En el numerador saco x a la 3 a factor forzado. Me queda 3 más 2x sobre x a la 3 menos 1 sobre x a la 3. ¿Cierto? Ahí simplemente estoy sacando este factor común forzado. Luego, esto es lo que queda en el numerador. En el denominador, ¿qué nos va a quedar? Y pues hacemos exactamente lo mismo. Sacamos x a la 3 a factor común. Me queda x a la 3 por 2 menos 4x a la 2 sobre x a la 3. Ujú. Y ahora el siguiente paso es cancelar y simplificar expresiones. Cuando yo saque factores comunes forzados de potencias de x, siempre me va a quedar en el numerador una potencia de x por alguna expresión y en el denominador una potencia de x por otra expresión. Entonces, estas potencias de x yo las voy a poder simplificar. ¿Ok? En este caso, como la potencia que saqué es la misma, de hecho se me van a cancelar. Y entonces me queda simplemente el límite cuando x tiende a más infinito de. En el numerador me queda 3 más 2x sobre x a la 3. Eso es 2 sobre x a la 2. Menos 1 sobre x a la 3. Ese término ya no lo puedo simplificar más. Y luego esto está dividido entre 2 menos 4x a la 2 sobre x a la 3. Eso es 4 sobre x a la 3. ¿Ok? Y entonces, una vez llegados a este punto, ya podemos simplificar y cancelar cosas. Vamos a ver. Yo sé que cuando x tiende a más infinito, x a la 2 va para más infinito. X a la 3 va para más infinito. Y aquí este x a la 3 del denominador también va para más infinito. Eso fue lo que repasamos al inicio del video. Entonces, evaluando el límite, esto me queda. Voy a hacerlo un poquito más abajo. 3 más 2 sobre más infinito. Menos 1 sobre más infinito. Y en el denominador me queda simplemente 2 menos 4 sobre más infinito. ¿Ok? Y ya aquí nosotros vemos una forma indeterminada que nosotros ya conocemos de antes.
que es la forma indeterminada k sobre infinito, ¿verdad? Con k un número real. Y nosotros sabemos que estas formas indeterminadas siempre en el límite van para cero. Si tengo un número sobre infinito, eso siempre va para cero, independientemente del signo de infinito. Entonces, este 2 sobre infinito va para cero, este 1 sobre infinito va para cero, 4 sobre infinito también va para cero. Y entonces en el límite lo que me queda es 3 más 0 menos 0 sobre 2 menos 0. Y eso es simplemente 3 medios. Y ya ahí tenemos el valor del límite. Entonces, repaso general de cuál es la técnica para calcular. Saco factor común forzado. El factor común forzado siempre lo saco sobre el término de mayor potencia de x. Siempre voy a sacar la x de mayor potencia, ¿de acuerdo? Una vez que saque factor común forzado, simplifico todo lo que pueda simplificar. Y, esto es muy importante, uno saca la x de mayor potencia porque uno quiere que le quede esta forma indeterminada. ¿Ok? Si ustedes sacan siempre la x de mayor potencia a factor común forzado, todos los términos que les van a quedar van a ser o bien numeritos solos, como este 3 y este 2 que nos quedaron aquí, o bien fracciones de la forma número sobre infinito. ¿Ok? Y entonces esas formas de número sobre infinito siempre van a ir para cero y vamos a poder cancelar aquí muy bonito y el límite va a ser muy fácil. ¿Ok? Ese es el método que siempre se utiliza en esta clase de límites. Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Este ejemplo es diferente porque vean que tiene una raíz en el denominador. Lo que queremos calcular es el límite cuando x tiende a más infinito de 4x a la 5 más 9x menos 3 sobre la raíz de x a la 6 más 1. Y entonces ustedes pueden decir, bueno, si tengo polinomio sobre polinomio, ya sé que la técnica es un factor común forzado. ¿Qué pasa si tengo una raíz involucrada? Una raíz de un polinomio. Bueno, pues resulta que la técnica va a ser exactamente la misma. Vamos a hacer un factor común forzado, pero el factor común forzado empieza desde la raíz. Entonces primero vamos a hacer la técnica de factor común forzado adentro de la raíz. Vamos a hacer unas manipulaciones algebraicas y luego la vamos a hacer en el numerador y en el denominador. ¿Ok? Pero siempre si ven una raíz en uno de estos límites, entonces lo que hay que hacer es factor común forzado primero adentro de la raíz. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Entonces el límite cuando x tiende a más infinito de. El numerador, como no tiene raíz, lo voy a dejar intacto por el momento. 4x a la 5 más 9x menos 3. Y voy a empezar a trabajar sobre el denominador. Voy a sacar el factor común forzado adentro de la raíz primero. Y como siempre, el factor común forzado que sacamos es la x de mayor potencia. Entonces, adentro de la raíz saco el factor común forzado que sería x a la 6 y me queda x a la 6 por 1 más 1 sobre x a la 6. Y todo esto está dentro de la raíz. ¿Ok? Y ahora el paso siguiente es distribuir esa multiplicación respecto de la raíz. ¿De acuerdo? Ustedes se acordarán que raíz de a por b es raíz de a por raíz de b. Entonces básicamente voy a distribuir esta raíz de la multiplicación en la multiplicación de las raíces. Esto me queda el límite cuando x tiende a más infinito de 4x a la 5 más 9x menos 3 todo sobre. Y sería raíz de x a la 6 por 1 más 1 sobre x a la 6. Eso es raíz de x a la 6 por raíz de 1 más 1 sobre x a la 6. ¿Ok? Ahí simplemente se parece a multiplicación.
que se puede hacer con las raíces, siempre que sea multiplicación, ¿verdad? La raíz separa multiplicaciones, la raíz no separa sumas. Entonces, para que no se equivoquen con eso. Y una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es simplificar la raíz de x a la 6. Yo sé que la raíz de x a la 6 es x a la 3, ¿verdad? Entonces, esto es el límite cuando x tiende a más infinito de 4x a la 5 más 9x menos 3 sobre x a la 3 por raíz de 1 más 1 sobre x a la 6. Listo. Aquí me salté un paso muy importante. Yo les acabo de decir que la raíz de x a la 6 es x a la 3. Eso no es cierto, ¿ok? Bueno, en este caso sí es cierto, sí se va a cumplir, pero no es cierto todo el tiempo. Recuerden que, por ejemplo, la raíz de x a la 2 no es x, sino que es valor absoluto de x, ¿verdad? Cuando yo tengo una raíz de una potencia y simplifico, siempre me va a quedar el valor absoluto, ¿verdad? Entonces, en este caso pasa lo mismo. Raíz de x a la 6 no va a ser x a la 3, sino que va a ser valor absoluto de x a la 3. Ahora, ¿por qué yo dije que la raíz es x a la 3 y no valor absoluto? Pues vean que nuestro x va para más infinito. Entonces el x tiene que ser positivo. Y como es positivo, x a la 3 también va a ser un número positivo y entonces el valor absoluto no le hace nada. ¿De acuerdo? Es por esa razón. Si nuestro x fuera para menos infinito, entonces el x sí sería negativo, x a la 3 sería negativo y ya este valor absoluto sí es relevante. ¿De acuerdo? Ese no es el caso en el que estamos. Pero, para que lo recuerden, siempre hay que tener cuidado con esos valores absolutos. Entonces, una vez que ya tengo mi potencia de x por la raíz, ya simplifiqué esta raíz de aquí, ahora sí voy a sacar el factor común forzado en el numerador, que sería sacar un x a la 5. Entonces me queda el límite cuando x tiende a más infinito de x a la 5 por 4 más 9 sobre x a la 4 menos 3 sobre x a la 5. Vean que aquí hice la simplificación de una vez. Técnicamente me debería quedar 9x sobre x a la 5 acá. Pero 9x sobre x a la 5 es 9 sobre x a la 4. ¿Ok? Entonces yo hago la simplificación de una vez. Y en el denominador me sigue quedando x a la 3 por raíz de 1 más 1 sobre x a la 6. ¿Ok? Ahora simplifico las x que tengo multiplicando. Tengo x a la 5 sobre x a la 3. Eso es x a la 2. ¿Correcto? Entonces me queda x a la 2 por 4 más 9 sobre x a la 4 menos 3 sobre x a la 5, todo sobre, ya aquí cancelé el x a la 3, entonces abajo simplemente me queda raíz de 1 más 1 sobre x a la 6. Y ahora sí puedo evaluar el límite, ¿ok? Vamos a ver qué términos van para 0, qué términos se mantienen y demás. Cuando x va para más infinito, x a la 2 va para más infinito. Entonces me queda más infinito por 4 más 9 sobre x a la 4. Cuando x va para más infinito, x a la 4 va para más infinito, entonces aquí tengo 9 sobre más infinito. Esto va para 0, ¿verdad? Lo mismo pasa con este 3 sobre x a la 5 y lo mismo pasa con este 1 sobre x a la 6. Esos términos van para 0. Pues ahí simplemente indico que van para 0. Entonces me queda más infinito del x a la 2 por 4 más 0 menos 0
Y todo esto está dividido sobre raíz de 1 más 0. Y entonces simplifico. En el denominador me va a quedar raíz de 1, que es 1. Entonces el denominador no lo tengo que poner. Y arriba simplemente me queda más infinito por 4. Y eso es más infinito. Entonces ahí tenemos nuestro límite. En este caso, el límite dio más infinito. ¿Ok? Y esta es la manera en que se resuelven estos límites. El procedimiento siempre es el mismo. Si tengo polinomio sobre polinomio, factor común forzado en el numerador y en el denominador directamente. Si hay alguna raíz de un polinomio involucrada, primero trabajo el factor común forzado dentro de la raíz, simplifico y una vez que simplifiqué ya así hago el factor común forzado en el numerador y en el denominador como hicimos en este ejemplo. Y pues eso sería todo. Espero que haya quedado muy claro y nos vemos en otro video.